Cualidades de la voz y variedad vocal. Tono, dicción, ritmo, expresividad. Uso de pausas, entonación, interpretación, volumen. Tono. Corresponde a los diversos timbres graves, como el bajo y agudos, como el soprano que la voz humana produce. Las vibraciones que la voz produce y que son originadas por las cuerdas vocales deben emitir un tono adecuado al momento de la expresión oral. Escuchar a un orador con tono muy grave o agudo es desagradable al oído. Es conveniente moderar el tono hasta lograr el debido. Esto garantiza la aceptación y hasta el gusto del que escucha. Leer y hacerlo en voz alta afirma tanto la voz y a su lector como al que escucha. Dicción. Es pronunciar claramente. Las palabras deben entenderse sin ninguna duda. Cada fonema obliga a articular debidamente, de tal manera que los que escuchan no sean obligados a hacer inútiles esfuerzos para comprender. La falta de una buena dicción entorpecerá la captación de lo que se lea o se diga. La dicción hace clara y extensible la lectura y la expresión oral. Permite que el mensaje llegue a los oídos receptivos. La dicción se somete a varias reglas, de las cuales las principales son: claridad. Articula perfectamente sin omitir letras ni confundir sonidos, huyendo de la precipitación o la lentitud. Corrección. Limitarse a la pronunciación pura y genuina de la lengua, evitando tonillos amanerados. Las pausas de puntuación deben marcarse debidamente. Y por último, variedad melodiosa. Observar los tonos, la intensidad y los cambios que admiten los sonidos vocales en cada circunstancia peculiar. El ritmo es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje que resulta de la combinación y sucesión de voces y cláusulas escogidas convenientemente, diferenciadas por pausas y cortes. El ritmo es la consecuencia sensible de la redacción escrupulosa. Cuanto más cuidado se tenga en la organización de palabras y frases, más armoniosa será la expresión. Expresividad. Hace referencia a la agitación pasajera que sufre una persona cuando se impresiona con algo, ya sea alegría, sorpresa, miedo, etc. Lo deseable en una exposición académica es conservar la uniformidad comedida del habla en la conversación. La exposición oral que se haga, sobre todo delante de un grupo de compañeros, debe ser activa, acompañando lo dicho con ciertos movimientos de cuerpo para transmitir entusiasmo y brillos naturales. Uso de pausas. Nos ayudan a agrupar las palabras habladas en bloques o unidades que tienen significado en conjunto. Son como los puntos en un escrito. Las pausas permiten respirar, dar variedad a la voz y cambiar el tono y ritmo. Si se hace buen uso de ellas, ayudan a mantener viva la atención de los receptores.
propiciando breves cortes para reflexionar o pensar en el mensaje. Las pausas muy prolongadas son consideradas inapropiadas, como las muletillas, que son un sonido, una sílaba o una palabra que no tienen sentido en el mensaje, pero que se repiten con frecuencia solo para llenar un espacio entre las ideas que generamos, y tienen que ser expresadas una a una. Entonación. Corresponde a poner énfasis o dar más fuerza a aquellas palabras o sílabas con las que queremos llamar la atención de los que escuchan. Entonación es aplicar vitalidad a la voz para destacar aquellas frases que llevan lo esencial del mensaje, las ideas principales que deseamos que los oyentes recuerden. Las técnicas de control de respiración constituyen una parte fundamental de cualquier programa de educación de la voz, como en el canto, el teatro o la oratoria. El tipo de respiración más eficaz requiere de una inspiración rápida y una expiración controlada, que poco a poco corresponda a las necesidades de aire para la voz. Interpretación se refiere al grado en que nos involucramos con la información que estamos expresando y que solo con la voz podemos comunicar un sentimiento o sentir de algún personaje, incluso darle vida a un tema. Una buena interpretación se logra teniendo pleno conocimiento del tema que estamos interpretando o haber interiorizado las características y sentir de un personaje en particular. Todo esto debe realizarse antes de expresar definitivamente la información. Es decir, primero debemos estudiar, analizar, comprender e interiorizar a un personaje o tópico antes de expresarlo verbalmente de forma adecuada. Volumen. Es la intensidad de la voz al escucharse. Un bajo volumen no permite percibir la voz. Un volumen demasiado fuerte molesta cuando distorsiona las palabras. El volumen adecuado se siente, ya sea al leer en voz alta o al expresarse oralmente. Se comprueba por medio de los oídos, los rostros y las actitudes de los que nos escuchan. El volumen debe controlarse, aumentarse o disminuirse de acuerdo a la intención que se quiera dar y a la manera como se espera sea recibido. El volumen de la voz se controla mediante la respiración y la impostación de la voz, esto es, apoyar los sonidos con el diafragma y no con la garganta. Aspirar profundamente antes de la emisión de la voz es necesario. De esta manera el sonido tendrá un buen volumen y una mejor nitidez. La gama de volúmenes es tan amplia como lo admite la extensión de la voz, pero basta distinguir tres clases: el medio, alto y bajo. El volumen bajo lo empleamos en la conversación familiar. El volumen medio se usa en los momentos de entusiasmo. El volumen alto se usa en las expresiones de ira, terror, despecho y desesperación. Una exposición o conferencia se pronuncia en volumen medio, dejando el tono alto para los pasajes de conmovido arrebato, inspiración o apasionamiento. Un auditorio atosigado por los gritos del expositor se aturde y deja de prestar atención a lo que éste le diga.